Ok, ya estamos grabando. Ok, los impuestos entonces todos tenemos que pagarlos. Pero ¿de dónde surgen los impuestos? ¿Por qué esa molestia de pagar impuestos? ¿De dónde viene? Bueno, vamos a ver de dónde vienen los impuestos. ¿Cuál es el origen de los impuestos? Los impuestos se pagan aquí en China, literalmente. Y los impuestos tienen que ver con algo que es la teoría general del Estado. Teoría, vamos a Es ponerla para así. que salga dinero, ¿no? Ajá, clásica del Estado. De aquí viene todo, fíjense. De acá surgió hace miles y miles de años, bueno, no miles y miles, miles de años, ¿sí? Cuando se empezaron a formar los estados-nación. ¿Qué es eso? Pues los países, en pocas palabras. El Estado es un ente superior al país. El Estado es todo lo que es nuestro medio, nuestro país, nuestro ambiente. El Estado está conformado de acuerdo a la teoría clásica y hay teorías nuevas. Y no es una clase de ciencias políticas, por eso nada más nos vamos a enfocar a lo más digerible. El Estado está formado por 4 elementos y sin esto no existe un Estado y ustedes me van a decir si sí o si no. Primero, por un territorio. Sin territorio no hay Estado. ¿Por qué creen ustedes el pleito de los judíos con los estos árabes que están ahí? No me acuerdo ahorita el nombre. Esta bronca ancestral en Medio Oriente entre los judíos y se me fue, los árabes, no sé. No me Es acuerdo. en Afganistán o algo así, ¿no? No, 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 no. Los judíos no existían como Estado país antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y dado las locuras de Hitler y los horrores del Holocausto, les dieron un territorio, pero ese territorio estaba ocupado y los judíos llegaron y empezaron a abrir ese camino. De hecho, ese es el pleito en esa zona. Pero no me acuerdo, fedayines les dicen también, son fedayines, pero tienen un nombre. Son un país, bueno, pues no tienen Estado, pero pues ahí está la tribu esta. ¿Ok? Entonces, sin territorio no hay Estado. Lo segundo es la población. Estos dos elementos son constitutivos del Estado. Sin territorio no hay población. Si no hay territorio y hay población, no hay Estado. Pero si hay población y no hay territorio, tampoco hay Estado. O hay territorio sin población también. ¿Por qué creen ustedes que México perdió casi la mitad de su territorio entre los gringos en la guerra del 49, de 1848-49? Porque mucho del territorio mexicano no tenía población y entonces fue fácil que los colonos que venían del centro y el este de Estados Unidos empezaran a poblar esa parte y entonces reclamarla como suya. Pues llegaron los gringos con toda su caballería y pues nos dieron en la torre y hubo que vender la mitad del territorio, más de la mitad del territorio. Los estados de California, Nuevo México, Arizona, y parte de Florida, lo que hoy es Florida, se vendieron. No, por ahí se me escapa uno, pero bueno, no es clase de historia tampoco. ¿Ok? Entonces la población. El tercer elemento constitutivo del Estado es el gobierno. Nos caen gordos esos gobernantes, ¿verdad? Pero este gobierno sirve, su función es la administración. ¿De qué? De varias cosas, fíjense ustedes. Primero que nada, de la defensa del territorio. ¿Se acuerdan del Maciosare, un extraño enemigo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, pues es que sí era cierto. Y se vio durante todo el tiempo que se constituyeron los Estados-Nación que otros Estados-Nación querían expandirse y entonces si les estorbábamos, sácatelas, nos cantaban el tiro, ¿no? Nos echaban la guerra y nos quitaban nuestro territorio. Fue el caso de México. Y el caso de muchos otros países, no más México. Entonces era la defensa. ¿Y esto se hace a través de quién? ¿La defensa a través de quién? De un ejército. ¿Sí? Luego la otra es la administración de los recursos naturales. Un país que tiene un territorio, pues tiene recursos y esos recursos pues son de los que poblan el país, de los pobladores del país. Hay que defenderlos. Y desde luego de la seguridad de las personas. ¿Sí? Todo eso es lo básico que hace el gobierno.
Y para ello, el gobierno necesita, ¿qué? Adivinar, dinero. Y finalmente, lo voy a comentar, el cuarto elemento constitutivo del Estado se llama soberanía. Pero no es el maciosare. No es, ay, sí, aquí somos libres y soberanos. No, es, la soberanía se entiende, déjame ponerlo bonito porque se ve muy feo. La soberanía entendida como la capacidad de autodeterminarnos como país, como Estado. ¿Cómo estamos constituidos nosotros? Soberanía, un poquito de clases de civismo. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos define un documento por ahí que ahorita vamos a tocar muy importante? Somos una república, nos basamos en un sistema político en base a una república, es decir, un presidente, un congreso, dividido, un gobierno, o más bien, tres poderes del Estado que generan la república. Por eso somos republicanos. Tenemos tres poderes que son el ejecutivo, que es el gobierno propiamente que administra, por eso se le conoce también como administración pública. Ellos son los que llevan a cabo la administración. Y si no vean, el gobierno ahí está. El gobierno, este gobierno del presidente López Obrador, pues tiene una idea de su política de gobierno, ¿no? A él le vale toda la empresa, lo que él quiere es ganar votos y entonces da dinero en demasía, justamente que surge de acá. Ahorita vamos a hablar de ello. Luego tenemos un legislativo y luego tenemos un poder judicial. El legislativo se encarga de aprobar leyes que pueden ser emanadas del Ejecutivo o del propio Legislativo. Hay dos cámaras, esta está dividida en dos cámaras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las cámaras de las que constituyen el Poder Legislativo? Ah, pues bien fácil. Los diputados y los senadores. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. A eso se le llama Congreso. ¿Ok? Y el judicial es el que va a venir a parar los trompos, ¿no? Cuando tenemos un problema contra otra persona, pues le echamos a la poli, y la poli a su vez a los jueces, magistrados, ministerios públicos, todo lo que tenga que ver con la justicia al interior del país tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Okay? La administración de la justicia. ¿En base a qué? A ordenamientos legislativos que se aprobaron en cámaras y que fueron promulgados por el Ejecutivo. Todos juegan ahí, todos. Y aquí en todo esto también hay empleados. Un diputado se dedica a ser diputado, un senador se dedica a ser senador, un administrador público que está en el gobierno, pues se dedica a trabajar para el gobierno, que en general tendría que estar trabajando para nosotros los ciudadanos. Esta población constitutiva del Estado mexicano, que pues necesitamos, tenemos necesidades de infraestructura, de poder movilizarnos a lo largo de todo el territorio para lo que queramos, no importa para qué, para lo que queramos, poder tener negocios, poder tener energía eléctrica, poder tener drenajes, agua potable y demás. Y además, estamos constituidos, cada estado de la Unión, cada estado de los Estados Unidos mexicanos, es el nombre correcto, es un estado libre y soberano. Estados como, por ejemplo, Colima, como, por ejemplo, Jalisco, en donde nos autodeterminamos y tenemos un gobernador, y tenemos un congreso local. Aquí no hay senadores, los senadores son federales, pero tenemos legisladores locales. Entonces, la República está constituida por tres poderes y por órdenes de gobierno. Antes se decía niveles, pero era peyorativo. Ahorita les voy a platicar por qué. Y estos órdenes de gobierno son tres también. El maciosare grandote, el federal, el estatal y el gobierno que es más cercano a nosotros, con el que nos vamos y nos peleamos por el predial, porque no hay alumbrado público, porque no hay drenaje adecuado, por lo que sea, el municipal. Y todos estos, a su vez, pues tienen que creer empleados.
Entonces, miren, en el ejército tenemos empleados. En los tres poderes existen empleados. Y en los tres órdenes también empleados. ¿Y de dónde sale el dinero para mantenerlos? Ah, pues ya adivinaron. De nuestros impuestos. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica del Estado, los cuatro elementos constitutivos del mismo son territorio, población, gobierno y soberanía. Y a lo largo de la vida, del tiempo y de lo que sea, el gobierno, ¿sí? Le toca la defensa del territorio, pero también la administración de los recursos y la administración de la seguridad de los gobernados, de los pobladores. Para ello, tiene tres órdenes de gobierno y tres poderes constitutivos tres poderes del Estado, no constitutivos, pero tres poderes del Estado. Y para todo eso necesita dinero. Y entonces se inventaron que quienes tenían que mantener a las primicias de ejércitos, pues eran los ciudadanos a través del tributo. Y el tributo se convierte en impuestos. ¿Cuándo se convierte en impuesto? Cuando la aportación no se da en especie. El tributo podría ser en especie, vacas, chivos, burros, burras, todo lo que sea. ¿Sí? Sería a través de un tributo. Se convierte en impuesto cuando ya hay una forma moderna de obtener ese tributo. Y tenemos acá en México una cosa que se llama SAT. Y si ustedes se fijan, quiere decir Sistema de Administración Tributaria. Luego, tributo es igual a impuesto. Pero, ¿cuál es la base legal? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Bueno, nosotros nos constituimos como nación libre y soberana, República Federal, independiente, libre y soberana, con la capacidad de autogobernarnos a través de las urnas, a través del voto popular. Pero un documento hay un documento, perdón, que dice todo esto. ¿Cuál es ese documento? Ah, pues ahí se llama Constitución. Le voy a poner toda, aunque me alcance. Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este documento que tanto odiamos y lo oímos ahí que la quieren reformar y que vamos a hacer no sé qué y que dice aquel que sí, que yo digo que no, que se pelean en el Congreso por reformarlo o no, pues querámoslo o no, es la que le da fuerza, le da constitución justamente a este país. Y entre otras cosas, la constitución es, ¿cómo le llaman? Organizativa. Orgánica, más bien. Orgánica. ¿Qué es eso de que sea orgánica? Bueno, aquí se definen quiénes son los que trabajan en gobierno, para qué sirven, qué relación tiene el Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial, cuáles son esos órganos tan vitupendiados ahorita como la Comisión de los Derechos Humanos, como el INE, que nuestro presidente pues nomás no quiere, ¿no? Y de esta manera organiza, vamos a decir que la parte orgánica es la organización del Estado mexicano. Ahí viene todo, ¿eh? Para aquellos que no lo hayan leído, pues les tengo ahí la noticia de que ahí viene todo lo que tiene que hacer el país para organizarse, el gobierno. Y la otra es una dogmática. Ah, caray, ¿eso qué es? Dogmática porque aquí en esta carta tenemos derechos, se especifican nuestros derechos humanos, derecho a la vida, derecho al libre tránsito, derecho a la educación. Hay derechos humanos básicos y derechos humanos de segunda generación, tercera y cuarta, y ahorita vamos en la cuarta. Por ejemplo, los que son básicos es el derecho al libre tránsito, el derecho a ser libre, el derecho a vivir, el derecho a respirar el aire limpio, ¿sí? Y de ahí emana un chorro de cosas, ya luego platicaremos, quien esté interesado. Y por otra parte, los derechos sociales que son derechos que el gobierno nos tiene que dar, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la seguridad. Recuerdan ustedes que la función fundamental del Estado es la seguridad de sus pobladores. Y aquí hay un tema muy fuerte, pero no lo voy a tocar, luego lo platicaremos quien quiera en un cafecito. Lo dogmático habla de los derechos, pero también como tenemos derechos, tenemos obligaciones.
¿Sí? La parte orgánica, pues no importa, esa es cómo se organiza el gobierno, luego de ahí emana la ley orgánica del gobierno de la federación y muchas leyes que tienen que ver con la educación, con la salud, con la alimentación, con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta parte dogmática habla de derechos y obligaciones. ¿Y qué creen? Pues que tenemos derechos, pero también tenemos la obligación. Y el artículo 31 en particular, ya centrándonos en lo que nos importa, el 31, fracción. Recuerden ustedes, si no saben lo que es una fracción, pues son párrafos que se van enumerando dentro de una ley, dentro de lo que sea. El artículo 31, fracción cuarta, habla justamente de esta obligación de contribuir al gasto del gobierno. Dice más o menos a la letra, todo ciudadano mexicano debe contribuir a los gastos del gobierno. ¿Y cuáles son esos gastos? Bueno, pues ya vimos que necesitamos seguridad, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos un buen de cosas. Necesitamos mantener un ejército, una policía, para poder tener seguridad, necesitamos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y esta es la base fundamental. De aquí se agarran y entonces emiten leyes. Esta es la fundamental. Pero hay leyes normativas, leyes, sí, normativas de los tipos de impuestos que te pagamos en este país. Y todo impuesto que pague un ciudadano mexicano debe estar regido, debe estar asentado en justamente una ley. Si no, no se puede. Y entonces volvemos a la pregunta de origen. ¿Cuáles son los impuestos que pagamos en la aduana? Ah, bueno, aquí hay otro tema también. Porque los artículos de importación, ¿sí? ¿Por qué se tiene que pagar impuestos de los artículos de importación? Bueno, pues es que hay varias teorías. Aparte de la teoría legal, hay teorías y una de ellas es la teoría mercantilista del comercio. La teoría mercantilista, en general, económica. Y esta dice que yo, gobierno, debo proteger a mi país, a mi industria. Y si viene un producto extranjero que quiere entrar a mi país, entonces yo debo homologar este producto extranjero o esta mercancía extranjera con la nacional. Y esa es la base de los aranceles. Y eso es aquí en China, ¿eh? Aquí en China, a pesar de que nuestra teoría actual, nuestra directriz, nuestra forma de ser económica ya no es mercantilista, ahora somos neoliberales. Y esto viene precisamente de la apertura de los mercados neoliberales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos liberalistas económicos, pero nuevos. Por eso neoliberales. Y a pesar de esto, siempre hay un arancel a pagar, precisamente para proteger a nuestra industria nacional de productos de mejor calidad que lleguen más baratos. Y entonces lo que hace esta teoría es, digamos, este es el precio del producto, pero lo elevamos con el IGI, el Impuesto General de Importación. Pero esto es una práctica mundialmente conocida, o sea, no estamos contraviniendo ninguna norma, ninguna ley. La propia Organización Mundial del Comercio habla de los aranceles. Y la búsqueda a través de este concepto del liberalismo económico, de liberalizar las fronteras y de que haya libre cambio de productos, pues entonces se traduce en ¿qué creen? En los famosos tratados comerciales. Un tratado comercial que busca, pues justamente, que esto se elimine. Para todos, no, para quienes tengamos tratados. Y entonces se generan, como vieron seguramente en integración, las zonas aduaneras, la zona de libre comercio y finalmente el libre tránsito de personas con una moneda común que se llama integración. Y la única de esas que hay es la europea. Nosotros estamos muy lejos en nuestra zona. Nosotros tenemos una zona aduanera con los Estados Unidos. No tenemos ni siquiera una zona de libre comercio, a pesar de que nuestro tratado originalmente se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Sí? Ya después platicaremos si quieren, podemos retomar el tema.
Pero esta es la base de nuestros aranceles. Por un lado tenemos la contribución que tenemos que dar todos los mexicanos que realicemos, todos los ciudadanos mexicanos. Y ahorita les voy a platicar que eso tampoco es cierto, que es un poquito más, de contribuir al gasto del gobierno. Y por otro lado, la protección a través de la Ley de Comercio Exterior, porque si ustedes se fijan, en la Ley de Comercio Exterior se expresa lo que son los aranceles, y es la Secretaría de Economía la facultada por el gobierno federal, por el presidente, directamente, para poder imponer los aranceles. ¿Que el SAT los cobra? Ah, sí. El SAT es el cuentachiles de aquí de México, ¿no? Si tú le fallas al SAT, pama. No. Si tú le fallas al SAT y no pagas, hasta cárcel, ¿no? Ahí está Laureano Brizuela, ahorita estábamos oyendo ahí unas rolas de él y nos acordamos que él estuvo en el bote por evasión fiscal. Ahorita está la señora Laura Bozzo a punto de irse al bote por evasión fiscal. Y muchos industriales, comerciantes, etcétera, que evaden al fisco. Porque la Constitución te mandata a que pagues impuestos. Y entonces vamos a retomar la pregunta original. ¿Qué onda con los impuestos que pagamos en aduana? En aduana pagamos 4 impuestos. El primero es ¿para qué? Para proteger nuestra planta nacional, para homologar los precios de los productos y que todos sean uno, ¿no? Sean parecidos. El otro es y vamos a hablar de él y regresando, el IVA. El otro es el impuesto sobre la engordina, le digo yo, porque este impuesto pagan aquellos productos que son dañinos a la salud y muchos de esos tienen que ver con la ingesta calórica que tenemos. También el alcohol, una chela importada, cuando compran una Miller o una, pues la que sea importada, pues recuerden que están pagando una buena lana de impuesto especial de producción y servicios, el IEPS. Y finalmente el cuarto es uno que pagan, solamente en México pasa, ¿saben? El impuesto sobre automóviles nuevos. Cada auto que importan las concesionarias, si es que no tenemos tratado con ellas, van a pagar IGI e ISAN, aparte del IVA. Y entonces van a ver que la carga impositiva que paga un producto importado, pues está bastante fuerte. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué onda con estos impuestos? Vamos a ver por qué son y para qué sirven. Y por qué se imponen. Y de estos 4, el único que es directo y se va directito al costo es este. Se va al costo del producto. Hagan de cuenta que este es el costo del producto, el precio o el valor de la mercancía en aduana. Vamos a ver qué es esto. O el valor en aduana de la mercancía más el IGI. Y este va a ser mi costo, el costo de mi producto. Es el único de los 4 impuestos que se va al costo. Nada más. Es decir, eso no los paga el consumo. El IVA, por ejemplo, vamos a ver cómo opera el IVA. Lo paga el consumo. El IEF lo paga el consumo. El ISAM, pues claro que lo paga el consumo. No lo va a pagar el dueño, el fabricante, no. Lo paga el consumo, es decir, nosotros. Este sí lo paga el importador. Y no nos los va a trasladar directamente. Este no lo va a trasladar a través de, ¿se acuerdan ustedes de la formulita del precio? El costo más la utilidad es igual al precio. Pues aquí va a venir este costo. ¿Ok? Este costo viene acá. Más lo que cuesta el producto. ¿Ok? Bueno, regresamos a las 8:20, ¿vale? Nos queda un minuto. Voy a pasar lista rápidamente. Tenemos a Chávez Rivas Liliana. Presente. ¿Sí? Ciprés Mendoza Olivia. Sí. Cueva Sánchez Marcela. Sí. Gutiérrez Solís. Presente. Karina Yasmín. Presente. Manso Robles Cruz. Sí, profe, aquí presente. Manso Robles, vamos a platicar seriamente tú y yo. Ochoa, Sí, Presente, profe. Paniagua Avilés Omar, no, él no viene, pero pues ya me justificó su falta, ya se puso en contacto. Valdovinos, Nanay, sí no sé nada de él. Y Mesa Vázquez Alan, bien Alan. Presente. Muy bien, nos vemos a las 8:20, jóvenes, no se vayan, ¿eh? No, 9:20, ¿no? 9:20, profe. Ay, sí es cierto, es que estoy con el horario de lunes a viernes. 9:20. 9:20. Ok, nos vemos al ratito. Bye.
Gracias, bye. Bye. Bye.